regresé a casa para el Día de Acción de Gracias. La casa estaba vacía, a excepción del padrastro de mi esposo, Arthur, que estaba sentado en una mecedora. Sobre la mesa había una nota: me fui de crucero a las Bahamas con Jessica. Mi mamá también decidió venir, necesitaba un descanso. Te quedarás en casa para cuidar de Arthur. Él te necesita. Arthur entreabrió un ojo y preguntó: ¿comenzamos? Asentí con la cabeza. 4 días después, mi esposo me rogaría que volviera. La nota temblaba en mis dedos. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Se había ido a un crucero por las Bahamas con Jessica. Su madre, Carol, también había decidido ir. Necesitaba un descanso, decía la nota. Te quedarás en casa y cuidarás de Arthur. Regresaré el lunes. Era absurdo. La releí 2 veces, segura de que debía ser un error. El papel se me cayó de las manos sobre la barra de la cocina. Tenía los dedos entumecidos. No volvería hasta el lunes, ¿verdad? Una voz ronca a mis espaldas me hizo sobresaltar. Me di la vuelta y vi a Arthur de pie en el umbral. Se apoyaba pesadamente en un bastón, pero sus ojos estaban demasiado vivos para el anciano decrépito que Ryan solía describir. No, respondí apenas audible. Nadie va a volver. Se fueron todos de crucero. Arthur asintió lentamente, como si esperara exactamente eso. ¿Te dejaron el trabajo sucio, eh? Sí, es típico de Ryan. Había llegado a la casa de la familia Anderson hacía apenas media hora. Mi carro estaba lleno de regalos y comida para la cena de Acción de Gracias. El silencio en la casa debería haber sido la primera señal. No había aroma a pavo asado, ni el murmullo de un partido de fútbol americano desde la sala, ni saludos alegres. En su lugar, encontré una casa fría y al padrastro de Ryan sentado solo en su mecedora. Sus penetrantes ojos azules me miraban con una perspicacia incómoda. No entiendo, dije, dejándome caer en una silla de la cocina. Llevábamos meses planeando esta cena. Se suponía que su madre sería la anfitriona. Todos iban a venir. Marqué de nuevo el número de Ryan. Al igual que en los 3 intentos anteriores, la llamada se fue al buzón de voz. Arthur caminó arrastrando los pies hasta el refrigerador y sacó una jarra de agua. Ha estado silencioso como una tumba toda la semana. Se fueron el martes por la mañana. Se sirvió un vaso con manos temblorosas. Ni siquiera llenaron bien el refrigerador. Espero que hayas traído comida. No lo había hecho. Solo tenía arándanos, camotes y los ingredientes para mi famosa tarta de manzana, mi contribución a un festín familiar, no provisiones para una celebración abandonada. Mi teléfono sonó con una notificación. Con la esperanza de que fuera Ryan, abrí la aplicación. Era Instagram. La hermana de Ryan lo había etiquetado en una foto. Con los dedos temblorosos, abrí la imagen. Lo que vi me dejó sin aliento. Ryan, en la cubierta de un crucero, abrazando a una joven rubia, Jessica, la colega de la que había estado hablando cada vez más últimamente. Sostenían copas de champaña, brindando a la cámara. El pie de foto decía, nuevos comienzos. Y debajo, escapada a las Bahamas con Ryan Anderson y familia. La palabra familia me dolió como sal en una herida abierta. Deslicé para ver las otras fotos. La madre de Ryan, Carol, sorbía un cóctel, sin parecer en absoluto una persona que necesitara un descanso de cuidar a Arthur. Otra foto mostraba a Ryan y Jessica en lo que parecía ser una cena romántica. La publicación tenía fecha de 2 días antes. Así que esto había sido planeado mucho antes de que Ryan me dijera que íbamos a casa de su madre. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó Arthur, estudiando mi cara. Le giré la pantalla. Está en un crucero con Jessica, la de su oficina. La que, según él, era solo una colega. Mi voz se quebró. Estaban planeando esto mientras yo compraba regalos y pedía tiempo libre en el trabajo para un día de acción de gracias en familia. Arthur asintió sombríamente. Jessica ha estado en el panorama durante 3 meses. Llamaba aquí, preguntando por Ryan. Voz agradable,
risa horrible. Lo miré fijamente. ¿Tú lo sabías? Sé muchas cosas que ellos creen que no noto. Se golpeó la sien con un dedo nudoso. La cabeza todavía funciona, a pesar de lo que Ryan le dice a todo el mundo. Mis pensamientos volaron a nuestra cuenta bancaria. Con manos temblorosas, abrí la aplicación. Hacía 3 días, se habían retirado 5,200 pesos. Eran casi todos nuestros ahorros, lo que habíamos estado guardando para el enganche de una casa. Una casa que Ryan había prometido que empezaríamos a buscar después de las fiestas. Se llevó nuestros ahorros, susurré, mostrándole la pantalla a Arthur. Todo. Arthur no pareció sorprendido. Llevan años haciéndome eso. Toman un poco de aquí y de allá. Es para tus necesidades, Arthur, dicen. Mientras tanto, bajan la calefacción para ahorrar dinero. Retrasan mis medicinas. Y Carol se compra otro bolso de diseñador. Sentí náuseas. No se trataba solo de unas fiestas arruinadas, ni siquiera de la traición con una amante. Esto era un abandono calculado, de mí, de Arthur, de nuestras responsabilidades y nuestras promesas. El teléfono sonó. Era mi mejor amiga, Maya, deseándome un feliz día de Acción de Gracias. Silencié la llamada, no estaba lista para explicar esta humillación todavía. Hay sobras de sopa, ofreció Arthur. No es un festín, pero servirá. Miré la cocina. Platos sucios en el fregadero, recipientes vacíos de comida para llevar. Ni siquiera se molestaron en limpiar antes de irse. Algo dentro de mí se endureció. No, dije con firmeza. Merecemos algo mejor que sobras de sopa. Agarré mi abrigo y mi bolso. Voy a la tienda. Quizás todavía pueda encontrar una pechuga de pavo y algunas papas. Vamos a tener una cena de verdad esta noche. Arthur pareció sorprendido, y luego una sonrisa se dibujó en su rostro. No he comido una comida casera en meses. Ryan trae comida rápida, las pocas veces que se molesta en pasar. En la tienda, me moví como un autómata, eligiendo los ingredientes. Mi mente daba vueltas, ¿cuánto tiempo había planeado Ryan abandonarme? Nuestro matrimonio de 5 años fue solo un acuerdo conveniente que podía desechar cuando encontrara algo mejor. Cuando regresé, encontré a Arthur, que había despejado la barra de la cocina y estaba sentado a la mesa con una pila de papeles. ¿Qué es todo esto?, pregunté, dejando las bolsas. Evidencia, respondió. Sus ojos azules de repente tenían un brillo acerado. Extractos bancarios, expedientes médicos, un registro de negligencia. Los he estado observando durante meses. Me deslizó una carpeta. Ryan y Carol creen que solo soy una carga esperando morir. No saben que veo cómo vacían mis cuentas mientras me brindan el mínimo cuidado. Miré los papeles. Notas detalladas, extractos que mostraban transferencias sospechosas, copias de recomendaciones médicas que habían sido ignoradas. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté, alarmada por su metódica precisión. Arthur se inclinó hacia adelante, pareciendo menos frágil. Porque a ti también te han engañado, Chloe. Y porque no me queda mucho tiempo. Golpeó un informe médico. Cáncer. 3 meses, como máximo. Me dejé caer pesadamente en la silla frente a él. Lo siento mucho, Arthur. Descartó mi compasión con un gesto. No sientas pena. Sé inteligente. Me miró con una intensidad inesperada. Creen que te dejaron atrapada con una carga, pero lo que realmente hicieron fue darnos una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Los delgados labios de Arthur se curvaron en una sonrisa que transformó su rostro. Para la justicia. Sacó un sobre y lo deslizó sobre la mesa. Aquí está mi verdadero testamento. Y los documentos de mi abogado, no los que Ryan y Carol conocen. No toqué el sobre. Arthur, no entiendo. Se recostó en su silla, estudiándome. Luego, simplemente dijo, comencemos. Esas 2 palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de posibilidades y de un significado oculto.
Antes de que pudiera responder, me explicó su propuesta, si le ayudaba a documentar la negligencia y la traición de su familia, si le ayudaba con sus preparativos finales. Él se aseguraría de que yo tuviera seguridad financiera después de su muerte. La familia que nos había abandonado a ambos perdería todo lo que esperaban ganar. Miré a este hombre, casi un extraño, con quien de repente compartía un vínculo profundo. Ambos habíamos sido traicionados por las mismas personas. Afuera, las sombras se alargaban sobre el camino de entrada vacío donde se suponía que una familia debía reunirse. Adentro, una alianza inesperada estaba naciendo. Sí, dije finalmente, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Comencemos. Después de nuestro acuerdo, Arthur se recostó en su silla. El cansancio se hizo evidente en sus hombros encorvados. El fervor de nuestra nueva alianza lo había animado brevemente, pero ahora la fatiga regresaba. Necesitas descansar, le dije, notando la palidez bajo su piel arrugada. Yo terminaré la cena. Arthur negó con la cabeza. Primero, hay algo que necesitas ver. Se levantó con dificultad. Mis expedientes médicos. Necesitas entender a qué nos enfrentamos y lo poco que nos queda. Me guió a un pequeño dormitorio en la planta baja, claramente una oficina convertida en un espacio para dormir. En una esquina había una cama de hospital que Arthur no usaba. En su lugar, utilizaba una cama individual normal contra la pared opuesta. No soporto esa cosa, explicó, señalando la cama de hospital. Me hace sentir como si ya estuviera en un hospicio. De un cajón cerrado con llave, Arthur sacó una carpeta gruesa con la etiqueta médico. Me la entregó sin ceremonias. Cáncer de páncreas, dijo con voz neutra mientras yo la abría. Etapa 4. Diagnosticado hace 3 meses. Hojeé los documentos. Mi estómago se revolvió ante las descripciones clínicas y el pronóstico sombrío. Las notas de los oncólogos, las recomendaciones de tratamiento y los resultados de las tomografías contaban la historia inequívoca de una enfermedad terminal. 2 meses, añadió Arthur. Quizás menos. La última tomografía mostró una progresión rápida. Levanté la vista bruscamente. ¿Ryan lo sabe? Oh, sí. Todos lo saben. Su madre estaba en la cita cuando nos dieron el diagnóstico. 2 días después, empezó a hablar de cómo necesitaba un descanso, de cuidarme. Su risa carecía de humor. Ella tiene 66 años y se queja de estar cansada, mientras yo me muero a los 78. La crueldad de aquello me golpeó como un golpe físico. Te abandonaron, sabiendo que solo te quedaban meses. Semanas, más bien, dijo Arthur, sentándose en el borde de su cama. Pero esa no es la peor parte. Mira la lista de medicamentos. Revisé las recetas. Había analgésicos, antieméticos, enzimas para ayudar a la digestión. Revisa el botiquín del baño, me indicó Arthur. Compara lo que hay ahí con lo que debería haber. En el baño, encontré un desorden de frascos de pastillas. Al compararlos con la documentación, noté una discrepancia alarmante. Un potente analgésico, según las etiquetas de la farmacia, se había resurtido 2 veces, pero el frasco estaba casi lleno. Los costosos suplementos de enzimas estaban a medio usar, cuando según las fechas de resurtido deberían haber estado casi intactos. Los han estado diluyendo, confirmó Arthur cuando regresé con la evidencia. Una pastilla en lugar de 2, dosis a medias de los analgésicos, y las citas con el especialista en cuidados paliativos eran demasiado caras, según Carol. Mis manos temblaban de rabia mientras volvía a meter los documentos en la carpeta. Esto no es solo negligencia, Arthur. Es maltrato. Eso es lo que pasa cuando la gente empieza a verte como un obstáculo en lugar de como una persona. Sacó una pequeña libreta de debajo de la almohada y me la tendió. He llevado un registro. Las veces que se saltaron o redujeron mis medicamentos. Las citas que cancelaron. El dinero que desapareció de la cuenta destinada a cuidados en el hogar que nunca se materializaron. Su meticulosidad me asombró, páginas y páginas de fechas, horas e incidentes específicos. A pesar de su enfermedad,
La mente de Artur seguía tan afilada como una navaja. Deja que te prepare algo de comer, dije, necesitando una tarea para procesar todo aquello. Debes de tener hambre. En la cocina, las provisiones eran patéticas. Unas cuantas latas de sopa, pan duro y leche a punto de echarse a perder. Con los víveres que había comprado, preparé una cena decente, pechuga de pavo asada, puré de papas y ejotes. No era el festín que había planeado, pero era mucho mejor que las sobras de sopa. Mientras comíamos en la pequeña mesa de la cocina, Artur me estudió. Háblame de tu matrimonio, dijo finalmente. ¿Cuándo te diste cuenta de que Ryan no era quien parecía ser? La pregunta directa me tomó por sorpresa. Jugueteé con mi comida, considerando mi respuesta. Fue gradual, admití. Cuando nos conocimos, Ryan era atento, apoyaba mi trabajo como diseñadora gráfica. Tenía mi propio pequeño estudio, Good Friends Design. Hice una pausa, dándome cuenta de cuánto había cambiado. Después de casarnos, sugirió que trabajara desde casa para ahorrar en el alquiler del estudio. Tenía sentido financiero, pero luego empezaron los problemas de equipo. Mi computadora se estropeaba, el software fallaba. Artur asintió con conocimiento. Tácticas de aislamiento. Exactamente. Luego vinieron las sugerencias sobre que clientes no valían mi tiempo. La preocupación si llegaba tarde a casa después de ver a mis amigas. Revisaba mi teléfono, supuestamente buscando el número de alguien. Ahora veo el patrón tan claramente. Cuando mi padre murió y me dejó 30,000 pesos, Ryan insistió en que los pusiéramos en una cuenta conjunta para nuestro futuro. El dinero que estaba destinado a ser el enganche de su casa, añadió Artur en voz baja, que él gastó en un crucero con otra mujer. Dejé el tenedor, se me había ido el apetito. 6 años de mi vida. Y ahora descubro que probablemente planeaba dejarme, mientras gastaba nuestros ahorros en una compañera de trabajo. La gente como Ryan y Carol ven las relaciones como transacciones, dijo Artur. Aprendí eso demasiado tarde con ella. Cuando la conocí, yo era un viudo con un sólido portafolio de mi carrera en la banca de inversión. Ella era encantadora, hermosa, y Ryan era un adolescente que parecía necesitar una figura paterna. Suspiró pesadamente. Después de que nos casamos, los gastos empezaron a aumentar, justificados como la vida que merecemos. Cuando intentaba establecer límites financieros, yo me convertía en el villano, tacaño, controlador, no comprometido con la familia. Me suena familiar, murmuré. Después de la cena, Artur me llevó a su estudio, que la madre de Ryan había convertido en una sala de meditación, pero donde aún conservaba su escritorio. Ayúdame con ese cuadro, dijo, señalando un paisaje mediocre en la pared. Detrás, había un panel suelto en la pared. Artur sacó un estuche de documentos impermeable. Mis verdaderos activos, explicó, extendiendo el contenido sobre el escritorio. Había inversiones de las que Carol no sabía nada. Títulos de propiedad de un condominio en Aspen, Colorado. Estados de cuenta de las Islas Caimán de sus días en la banca. Miré los documentos, atónita. Las cifras eran sustanciales, más de $3 millones, completamente separados de cualquier cosa a la que la familia tuviera acceso. Ryan y su madre han estado drenando mis cuentas conocidas durante años, explicó Artur. Pero esto no pueden tocarlo. Me aseguré de ello. Señaló una escritura. Esta casa no está a mi nombre, ni al de Carol. Pertenece a una de mis sociedades de cartera. ¿Creen que la heredarán? No lo harán. ¿Ryan sabe algo de esto?, pregunté, abrumada por la magnitud de su riqueza oculta. Ni la más remota idea. Ni siquiera mi abogada local conoce el panorama completo. Solo mi asesor financiero en Chicago. Y él ha jurado guardar el secreto. A la mañana siguiente, hubo un nuevo acontecimiento. Nos visitó Catherine Pierce, la abogada de Artur, una mujer seria de unos 60 años con un cabello plateado impecable y unos penetrantes ojos verdes. Llegó con un maletín lleno de documentos legales. Así que tú eres la nuera abandonada, dijo, evaluándome con una mirada franca. Artur me llamó anoche.
Dijo que eras una aliada inesperada. Mientras tomábamos café, Catherine nos puso al día sobre el trabajo que Arthur había estado haciendo, documentar la negligencia, alterar testamentos, establecer estructuras financieras a prueba de impugnaciones. Necesitamos finalizar algunos documentos, explicó. Transferencias que requieren testigos, poderes notariales médicos. Las últimas modificaciones a su testamento. Me ofrecía ayudar a organizar la pila de pruebas que Arthur había reunido. Mi experiencia en diseño gráfico me facilitó la organización digital. Excelente, aprobó Catherine. Todo debe estar catalogado de manera impecable para cuando inevitablemente impugnen el testamento. Esa noche, después de que Catherine se fuera con los documentos firmados, Arthur y yo nos sentamos en la sala con un álbum de fotos que él había sacado de un estante. Mira, dijo, señalando una foto de un joven Ryan con su madre susurrándole al oído. Siempre ahí, envenenándole la mente. Pasó la página. Este es el padre de Ryan, antes de que se divorciaran, ¿ves lo miserable que parece? Carol le hizo a él lo que Ryan te está haciendo a ti. Página tras página, revelaban patrones que yo reconocía muy bien, el control sutil, la manipulación financiera, la máscara de cuidado que se caía en cuanto el dinero entraba en juego. Es como ver mi propia vida desde fuera, susurré. Arthur asintió, con una profunda comprensión en sus ojos cansados. Y es por eso que tenemos que detenerlos ahora, antes de que se lo hagan a alguien más. En ese momento, nuestra alianza se consolidó. Se convirtió en algo más que conveniencia o beneficio mutuo. Éramos dos personas, traicionadas por la misma familia, ahora unidas en una búsqueda de justicia. No se trata solo de venganza, dijo Arthur, cerrando suavemente el álbum. Se trata de corregir un error. Apreté su delgada mano. Sí. Para los dos. A la mañana siguiente, me desperté con un nuevo sentido de propósito. Arthur y yo nos habíamos quedado despiertos hasta tarde, elaborando estrategias. Ahora era el momento de actuar. Después de ver cómo estaba Arthur, quien, a pesar de su condición, se sentía relativamente bien, preparé un desayuno rápido y establecí nuestras prioridades. Primero, dije mientras le servía el té, necesitamos crear una narrativa de tu rápido deterioro. Arthur asintió. Catherine mencionó que su hermano es dueño de una empresa de suministros médicos. Dijo que podría ayudar discretamente. Una llamada después, Daniel, el hermano de Catherine, aceptó. Al mediodía, llegó en una camioneta sin distintivos con el equipo que necesitábamos, un tanque de oxígeno, no funcional, pero de aspecto convincente. Monitores con cables desconectables y frascos de medicamentos vacíos con etiquetas realistas. Teatro médico, guiñó un ojo Daniel, mientras ayudaba a transformar el dormitorio de Arthur en algo que se asemejaba a una unidad de cuidados intensivos en casa. Suministro estas cosas a dramas médicos de televisión. Nunca pensé que las usaría para un drama real. Bajo la dirección de Arthur, coloqué el equipo para lograr el máximo efecto. El tanque de oxígeno junto a la cama, los monitores en la mesita de noche. Hice la cama con sábanas de hospital que Catherine había proporcionado, completando la ilusión de una intervención médica seria. Ahora, las fotos, dije, sacando mi teléfono. Arthur se acomodó en la cama, dándome indicaciones sobre cómo hacer que se viera peor de lo que estaba. Sombras, me instruyó. La luz desde arriba ahuecará más mis mejillas. Se quitó las gafas, revelando ojos hundidos, y se despeinó su escaso cabello. Con las mínimas habilidades de maquillaje teatral que aprendí en la universidad, acentué la palidez de su rostro. La transformación fue asombrosa. En las fotos, Arthur parecía estar en las últimas, mucho peor de lo que realmente estaba, aunque su condición ya era grave. Ahora tú, me indicó Arthur. Tienes que parecer agotada, abrumada. Me quité el maquillaje, me despeiné y me puse un suéter holgado para parecer más pequeña, más vulnerable. Arthur tomó varias fotos mías, aparentemente dormida en una silla incómoda junto a su cama o preparando sus medicamentos con una expresión de preocupación. Perfecto, dijo, revisando las imágenes. ¿A quién se las enviamos? A Megan, la hermana de Ryan, respondí.
A juzgar por su historial de mensajes, es la única que se ha molestado en preguntar por ti desde que se fueron. Redacté un mensaje cuidadosamente elaborado para acompañar las fotos. Arthur tuvo una noche difícil. La fiebre subió a 102 grados Fahrenheit, 39 grados centígrados. Haciendo lo mejor que puedo para controlar su dolor. Los mantendré informados. Clínico, directo, pero con un toque de desesperación diseñado para provocar su culpa, o al menos su interés. Megan respondió en cuestión de minutos. Oh no, pobre tío Arthur. Por favor, manténme informada. El anzuelo está puesto, murmuró Arthur, viendo la respuesta. Lo siguiente fue mi actuación más difícil. Llamé a Ryan, sabiendo que no contestaría, pero que su buzón de voz grabaría el mensaje. Arthur tenía una aplicación de grabación abierta en su teléfono para capturar mi parte de la conversación. Ryan, soy yo, dije, inyectando un pánico controlado en mi voz. La condición de Arthur está empeorando mucho más rápido de lo esperado. La enfermera del hospicio está preocupada por su respiración. Por favor, llámame en cuanto puedas. Hice una pausa y luego añadí, con el temblor justo, realmente necesito tu apoyo en este momento. Llamé cada pocas horas, cada mensaje se volvía progresivamente más urgente, cada uno meticulosamente grabado. Entre llamadas, creé un detallado registro médico, inventando episodios plausibles, picos de fiebre, crisis de dolor, dificultad para respirar. Feché algunas entradas retroactivamente para construir una narrativa consistente de un deterioro que había comenzado incluso antes de que se fueran de crucero. Podrías haber sido actriz, comentó Arthur, revisando mi trabajo. Prefiero llamarlo documental creativo, respondí con una sonrisa sombría. Toda buena historia necesita documentación. Alrededor de las 4 de la tarde, nuestros planes fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Era una mujer mayor con una cacerola cubierta. Soy Ellen Miller, su vecina de enfrente, se presentó. Pensé que podrían necesitar algo de cena. Cuidar de Arthur debe ser un trabajo de tiempo completo. La invité a pasar, agradecida tanto por la comida como por la oportunidad inesperada. Mientras tomábamos café, la señora Miller demostró ser una mina de información. He estado observando a esa familia durante años, dijo en tono confidente, bajando la voz como si Arthur pudiera oír desde el dormitorio, aunque estaba descansando. La forma en que tratan a ese pobre hombre. Y su esposo no es mejor que su madre, si me permite decirlo. No se preocupe, le aseguré. Estoy aprendiendo exactamente en qué tipo de familia me casé. La señora Miller me dio una palmada en la mano. Arthur fue muy bueno con ese chico. Le pagó la universidad, le compró su primer carro, ¿y cómo le paga Ryan? Yéndose de vacaciones mientras su padrastro se está muriendo. Dejé que mi propia ira y dolor se mostraran. Me dejaron una nota. Solo una nota, diciéndome que lo cuidara. Es una vergüenza, declaró la señora Miller. Una absoluta vergüenza. Y que sepa, todo el vecindario se ha dado cuenta. El mes pasado, cuando Arthur se cayó en el patio, fue mi George quien tuvo que ayudarlo a levantarse. Ryan estaba adentro, viendo el fútbol, e ignoró por completo cuando tocamos a la puerta. Para cuando se fue, la señora Miller había prometido correr la voz entre los vecinos de que Arthur necesitaba apoyo y visitas, mientras su familia egoísta se divertía en las Bahamas. Documenté cuidadosamente sus palabras y la fecha de su visita. Durante los siguientes 2 días, otros 5 vecinos nos visitaron, cada uno con sus propias historias de la negligencia de Ryan hacia Arthur. Cada visita fortalecía nuestro caso, proporcionando más testigos tanto del aparente deterioro de Arthur como de la ausencia de su familia en lo que todos creían que eran sus últimos días. El sábado por la mañana, Catherine regresó con los documentos finales para la transferencia de activos. Llevamos a Arthur al banco local, donde había sido cliente durante más de 30 años. El gerente, el señor Davis, lo saludó calurosamente. Arthur, qué bueno verte, ¿cómo te has sentido? Poniendo mis asuntos en orden, Richard, respondió Arthur, su voz deliberadamente más débil de lo normal. La memoria sigue siendo aguda, incluso si el cuerpo está fallando.
En la oficina del gerente, Artur transfirió oficialmente el control de sus activos ocultos a una serie de fideicomisos que me beneficiarían a mí y a varias organizaciones benéficas dedicadas al cuidado de ancianos. El señor Davis observó con simpatía cómo la mano temblorosa de Artur firmaba los documentos. Tu hijastro estuvo aquí la semana pasada, mencionó el gerente casualmente mientras finalizaba el papeleo. Preguntando por tus cuentas. Le recordé que sin la autorización adecuada. Artur sonrió débilmente. Siempre planeando a futuro, ese chico. Recuerdo cuando vino a cobrar su cheque de graduación, continuó el señor Davis. Ni siquiera te dio las gracias. Solo se quejó de que no era suficiente para el carro que quería. Otra pieza de evidencia, otro testigo del carácter de Ryan. Esa noche, mientras revisábamos nuestro progreso, el teléfono de Artur sonó. Era una videollamada de Megan. Rápidamente pusimos nuestro plan en marcha. Acomodamos a Artur en la cama, rodeado de equipo médico, con la cánula de oxígeno en su nariz. Me despeiné y me pellizqué las mejillas para darme un rubor de agotamiento. Cuando contesté, la cámara me enfocó primero, con aspecto demacrado. «Oh, Choe», exclamó Megan. «Te ves terrible, ¿estás bien?» Aguantando, respondí simplemente, antes de girar el teléfono hacia Artur, quien ofreció una actuación digna de un Oscar de un hombre semi-inconsciente. Su respiración era deliberadamente trabajosa. «Tío Artur», lo llamó Megan. «Soy Megan, ¿puedes oírme?» Los ojos de Artur se agitaron débilmente. «Megan», susurró. «¿Eres tú, cariño?» La preocupación en la voz de Megan parecía genuina, pero sus siguientes palabras revelaron sus verdaderas prioridades. «Deberíamos volver antes, ¿crees que aguantará hasta el lunes?» Giré la cámara hacia mí. «Es difícil saberlo. La enfermera del hospicio cree que sus sistemas están fallando. Si quieren despedirse. Déjame hablar con Ryan y mamá», dijo rápidamente. «Es que, los boletos no son reembolsables, y mamá ha estado tan estresada últimamente». Asentí comprensivamente, reprimiendo mi disgusto. Claro. Es solo que, en sus momentos de lucidez, Artur sigue preguntando por Ryan. «Le diré que llame», prometió Megan. «En cuanto vuelvan de su excursión». Después de la llamada, Artur se sentó y se quitó la cánula. «¿Lo grabaste?» Le mostré el segundo teléfono, que había grabado toda la conversación. Cada palabra. La sonrisa de Artur fue de satisfacción, pero teñida de tristeza. Mi propia familia, sopesando el costo de sus boletos de avión contra la oportunidad de despedirse de mí. Sabía que harían esto. Me senté en el borde de su cama, sintiendo una repentina punzada de emoción. «Lo siento, Artur». Él negó con la cabeza. «No te disculpes. Era necesario que mostraran sus verdaderos colores». Tomó mi mano. ¿Sabes cuál es la parte más extraña de todo esto? Estos últimos días contigo, con alguien que realmente se preocupa, han sido mejores que los meses que pasé con ellos. Nos quedamos sentados en un silencio cómplice, contemplando la maquinaria que habíamos puesto en marcha y los pasos finales que aún quedaban por dar. Nuestro contraataque estaba en pleno apogeo. La trampa estaba casi lista. Solo era cuestión de cerrarla en el momento justo. La mañana del domingo trajo un cambio en la atmósfera. Mientras le llevaba el té a Artur, noté que sus manos temblaban más de lo normal. Había un tinte azulado alrededor de sus labios. «No tienes que fingir por mí», le dije suavemente, ayudándolo a sentarse. «Hoy te sientes realmente mal, ¿verdad?» «Sí». La sonrisa de Artur era débil pero genuina. Irónico, ¿no? Después de toda nuestra actuación, la realidad finalmente nos alcanza. Llamé a la enfermera del hospicio que lo había estado visitando semanalmente antes de que la familia se fuera. Prometió pasar por la tarde, pero me dio instrucciones sobre cómo mantenerlo cómodo. Ya no era un juego. Artur se estaba apagando de verdad, y una oleada de protección surgió dentro de mí. Nuestro plan de venganza de repente pareció secundario a la necesidad de asegurarle comodidad y dignidad. «¿Qué quieres desayunar?», pregunté, tratando de mantener un aire de normalidad.
Duraznos, dijo, sorprendiéndome. Duraznos frescos con crema. Mi difunta esposa, Grace, solía prepararlos todos los domingos por la mañana. La petición me envió a 3 tiendas diferentes antes de encontrar duraznos decentes en noviembre. Cuando regresé, los corté en rodajas perfectas y los serví con una cucharada de crema batida, tal como él lo había descrito. Los ojos de Arthur se humedecieron cuando dio el primer bocado. Igual que los hacía ella, susurró. Nadie se había acordado de un pequeño detalle como este sobre mí en años. Pasé el resto del día haciendo cosas no para el plan, sino para el confort de Arthur. Le acomodé las almohadas. Le leí en voz alta de su gastada copia de El largo adiós de Raymond Chandler. Puse la música clásica que amaba. El vínculo genuino de afecto que había crecido entre nosotros en tan poco tiempo me sorprendió por su fuerza. Sabes, dijo Arthur, durante un momento de lucidez esa tarde, no me habían rodeado de tanta amabilidad desde que Grace murió hace 12 años. Es extraño que una extraña me haya mostrado más compasión que mi propia familia. La enfermera del hospicio, Diane, llegó alrededor de las 3. Después de examinar a Arthur, me llevó al pasillo. Sus órganos están fallando, dijo en voz baja. Está sucediendo más rápido de lo que pensábamos. Probablemente sean horas, un día como máximo. Aunque sabía que era inevitable, la noticia me golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Debería llamar a la familia?, pregunté, sintiéndome de repente insegura de nuestro plan. Diane negó con la cabeza. En este punto, se trata de su comodidad, no de la de ellos. Si eligieron no estar aquí, dejó la frase sin terminar. Después de que ella se fue, me senté junto a Arthur, quien había escuchado todo a pesar de nuestros susurros. No los llames, dijo con firmeza. Ellos tomaron su decisión. Pero tenemos algunos asuntos que concluir. Tomó mi mano. Llama a Catherine. Dile que es hora de los pasos finales. Catherine llegó en 1 hora con un notario llamado Thomas. Arthur estaba sorprendentemente lúcido, como si hubiera reunido sus últimas fuerzas para esta tarea. ¿Estás seguro de que puedes hacer esto?, preguntó Catherine, preocupada por su apariencia. Más seguro que nunca, respondió él. La muerte tiene una forma de aclarar las prioridades. Finalizaron los últimos documentos, transfiriéndome el control de sus activos como fiduciaria, con instrucciones para donaciones caritativas a organizaciones de prevención del maltrato a personas mayores. Un nuevo testamento desheredaba explícitamente a Ryan, citando el abandono como la razón. Ahora, la carta, dijo Arthur, una vez que se firmó el último documento. Catherine preparó una tablet para grabar mientras Arthur dictaba un mensaje para que su familia lo escuchara después de su muerte. En lugar de la diatriba furiosa que esperaba, su voz transmitió una profunda decepción y el dolor de ser visto como una carga en lugar de como un padre. A mi familia, comenzó, su voz fortaleciéndose con cada palabra. Para cuando lean esto, ya me habré ido. No es que mi presencia o ausencia haya significado mucho para ustedes en los últimos años. Relató casos de negligencia, no con acusación, sino como una simple declaración de hechos. Fiestas pasadas solo. Citas médicas canceladas. Conversaciones escuchadas por casualidad sobre esperar a que el viejo finalmente se muera. No escribo esto por ira, continuó, sino con la claridad que llega al final. El mayor dolor de la vida no es la enfermedad, ni siquiera la muerte. Es darse cuenta de que las personas que amabas solo te veían como una obligación, una tarea que soportar. Cuando terminó, incluso Thomas, el notario acostumbrado a los testamentos, se secaba discretamente los ojos. Catherine, normalmente tan estoica, tomó la mano de Arthur. Nos aseguraremos de que escuchen cada palabra, prometió. Después de que se fueran, Arthur pidió una vieja videocámara. Podrían impugnar mi capacidad mental, explicó. Quiero grabar un testimonio mientras todavía estoy lúcido. Monté la cámara y Arthur dio una declaración de 20 minutos, describiendo con calma los años de negligencia progresiva y su decisión de dejarme su patrimonio. Chloe ha mostrado más decencia en 4 días que mi familia en 4 años, dijo claramente. Ella es la única que se ha ganado el derecho a lo que pasé mi vida construyendo.
Al anochecer, la energía de Artur estaba menguando. A petición suya, lo ayudé a trasladarse a la sala, sentándolo en su sillón favorito junto a la ventana. Hay una botella de Oporto en el estudio, dijo. Detrás de los libros de texto de economía. Grace y yo la guardábamos para nuestro 50º aniversario. Encontré la botella polvorienta y serví una pequeña cantidad en 2 copas de cristal de un gabinete olvidado. Por la justicia, dijo Artur, levantando su copa con esfuerzo. Por la dignidad, añadí. Nos sentamos mientras la oscuridad caía, Artur dormitando intermitentemente mientras yo le leía de su libro favorito. Habló de Grace, del comienzo de su carrera, de los viajes que nunca llegó a hacer. Nunca mencionó a Rayan ni a su madre. Alrededor de la medianoche, su respiración cambió. Dejé el libro y simplemente sostuve su mano. No hubo drama, ni revelaciones de último minuto, ni confesiones en el lecho de muerte. Simplemente, en silencio, Artur se fue. Su mano se enfrió en la mía, su respiración se desvaneció hasta el silencio. Me quedé sentada, inmóvil, durante mucho tiempo, con las lágrimas corriendo por mi rostro. El hombre al que solo había conocido durante 4 días se había vuelto importante para mí, más allá de nuestro deseo compartido de justicia. Al cuidarlo, había encontrado una fuerza y una claridad que no sabía que poseía. Al amanecer, llamé a Diane, la enfermera del hospicio, quien llegó rápidamente y confirmó lo que ya sabía. Muchos pacientes parecen angustiados al final, comentó. Él parece que simplemente se quedó dormido. Así fue, dije en voz baja. Estábamos leyendo a Raymond Chandler y bebiendo un Oporto de 50 años. Después de las formalidades, llamé a la funeraria que Catherine había recomendado. 2 hombres llegaron en 1 hora para llevarse el cuerpo de Artur. Uno de ellos conocía a Artur de eventos comunitarios y expresó sus sinceras condolencias. Era un buen hombre. Siempre tan generoso en las recaudaciones de fondos. Cuando se fueron, la casa se sintió inmensa y vacía. Me permití un momento de duelo antes de centrarme en el siguiente paso. Rayan y su familia llegarían mañana, esperando encontrar a un hombre moribundo al que podrían consolar en sus últimas horas, aliviando su culpa por haberlo abandonado. En su lugar, me encontrarían a mí y a las consecuencias de sus acciones. Coloqué la carta de Artur en un sobrecolor crema y la apoyé contra una foto familiar en la repisa de la chimenea. Noté por primera vez que en la foto, Rayan y su madre sonreían ampliamente, mientras que Artur estaba ligeramente apartado. En el comedor, dispuse la documentación sobre la negligencia en carpetas claramente etiquetadas, citas canceladas, explotación financiera, declaraciones de testigos. El video de Artur estaba listo para reproducirse con solo tocar un botón. Arriba, en el dormitorio, empaqué mis cosas. Junto a mi maleta, coloqué impresiones de las fotos del crucero de Rayan y su familia, una cruda yuxtaposición de sus cócteles junto a la alberca y el declive documentado de Artur. Todo estaba preparado para el máximo impacto a su regreso, una revelación cuidadosamente orquestada para que sintieran todo el peso de sus decisiones. De pie en medio de la casa silenciosa, sentí una profunda sensación de propósito. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de justicia para un hombre que merecía algo mejor de aquellos que se suponía debían cuidarlo. Está hecho, Artur, dije en voz baja a la habitación vacía. Van a entender lo que perdieron. Pasé la mañana del lunes en una extraña calma, esperando lo inevitable. Alrededor del mediodía, escuché el sonido de las puertas de un carro cerrándose, seguido de risas y charlas. Rayan y su familia habían regresado. Respirando hondo, me alicé el sencillo vestido negro que había comprado el día anterior y me coloqué en la sala, junto al sillón vacío de Artur. La puerta se abrió de golpe y Rayan entró primero, seguido de Carol, luego Megan y, finalmente, Jessica, que claramente era más que una colega. Todos estaban bronceados, sonrientes, cargados con bolsas de compras libres de impuestos y souvenirs de mal gusto. Cariño, ya llegamos, gritó Rayan alegremente, hasta que me vio de pie, con una expresión solemne. Su sonrisa vaciló. ¿Qué pasa con el atuendo de funeral? Carol pasó a su lado, dejando caer su bolso de diseñador en una mesa. ¿Dónde está papá, durmiendo?
Su tono era casual, como si preguntara por una mascota, no por su esposo moribundo. Arthur falleció el sábado por la noche, dije en voz baja. Las bolsas de compra se cayeron de las manos de Ryan. Jessica, sin saber qué hacer, retrocedió hacia la puerta. ¿Qué quieres decir con que falleció?, exigió Carol, como si yo hubiera cometido un error de vocabulario. Murió pacíficamente mientras dormía, alrededor de la medianoche, continué, manteniendo la compostura. El funeral fue ayer por la tarde. Muchos de los vecinos y amigos de Arthur de sus días en la banca asistieron. Fue muy conmovedor. El rostro de Ryan pasó del shock a la incredulidad y luego a un cálculo visible. ¿Tuviste un funeral sin nosotros, sin su familia? Su familia fue invitada, respondí. Dejé numerosos mensajes sobre el deterioro de su salud. Ustedes eligieron no responder. Megan dio un paso adelante, pálida bajo su bronceado. Te hablé de esa llamada, Ryan. El tío Arthur se veía muy mal. Ryan la despidió con un gesto de irritación. Esto es increíble. Necesitamos sentarnos. Sí, estuve de acuerdo. Necesitan hacerlo. Hice un gesto hacia la sala de estar, donde esperaba la carta de Arthur. Entraron en silencio. Nadie parecía dispuesto a sentarse en el sillón de Arthur, que permanecía vacío como una acusación. Hay algo que necesitan saber, dije, recogiendo el sobrecolor crema. Arthur les dejó esta carta. Cambió el testamento, interrumpió Carol bruscamente. Eso es parte de ello, la miré directamente a los ojos. Pero quizás deberían escuchar sus palabras primero. Desdoblé la carta y comencé a leer, la voz de la decepción de Arthur fluyendo a través de la mía. Las fiestas solitarias, las citas médicas canceladas, la conversación escuchada sobre esperar a que el viejo finalmente se muera. Observé sus reacciones mientras leía. El rostro de Carol se convirtió en una máscara de piedra. Ryan se retorcía, sin poder mirarme a los ojos. Megan parecía cada vez más incómoda. El mayor dolor de la vida no es la enfermedad, ni siquiera la muerte, leí, sino darse cuenta de que las personas que amabas solo te veían como una obligación, una tarea que soportar. Cuando terminé, un pesado silencio llenó la habitación. Jessica, que claramente deseaba poder desaparecer, miraba al suelo. Finalmente, Ryan carraspeó. Mira, papá estaba confundido al final. Era la medicación. Arthur estaba perfectamente lúcido, lo interrumpí. De hecho, grabó un video, en caso de que quieran verlo. Esto es ridículo, espetó Carol. Los desvaríos en el lecho de muerte de un anciano enfermo no cambian las realidades legales. Ryan es su pariente más cercano. En realidad, dije, poniéndome de pie, hay más. Los guié al comedor, donde había dispuesto los archivos de evidencia. Los ojos de Ryan se abrieron al ver los documentos meticulosamente organizados. ¿Qué es esto?, exigió. Evidencia, respondí simplemente. De explotación financiera, negligencia médica y abandono. Abrí la primera carpeta, mostrando extractos bancarios con transferencias resaltadas. Arthur llevó un registro de cada dólar que tomaron de sus cuentas, supuestamente para su cuidado que nunca recibió. Carol arrebató un estado de cuenta. Él nos dio ese dinero, lo estábamos cuidando. Cuidándolo dejándolo en acción de gracias con medicamentos insuficientes, un refrigerador vacío y la calefacción a 60 grados Fahrenheit, 16 grados centígrados, pregunté. Abriendo la carpeta que contenía la cronología de los preparativos de su partida. Y luego están las declaraciones de 6 vecinos diferentes que presenciaron su negligencia. Y está esto. Encendí la tablet y el video de Arthur comenzó a reproducirse. Su descripción tranquila y articulada de años de maltrato silenció incluso a Carol. El rostro de Ryan se puso pálido mientras Arthur detallaba los incidentes, medicamentos diluidos, citas canceladas, comentarios despectivos hechos cuando pensaban que no podía oír. Esto es una trampa, soltó finalmente Ryan. Me estás tendiendo una trampa, manipulaste a un hombre moribundo. El timbre de la puerta sonó, un momento perfecto. Catherine estaba en el umbral, con Thomas a su lado.
¿Interrumpo algo?, preguntó con una frialdad profesional. En absoluto, respondí. La familia acaba de regresar y estaba revisando el último mensaje de Arthur. Excelente. Entonces puedo proceder con la notificación oficial. Catherine colocó su maletín sobre la mesa y sacó los documentos. Como albacea del patrimonio de Arthur Harman, estoy aquí para informarles de las disposiciones de su último testamento y última voluntad. Ryan se enderezó, con una sonrisa de suficiencia formándose en sus labios. Bien. Vayamos al grano. Catherine se ajustó las gafas. El testamento es bastante sencillo. El señor Arthur Harman ha dejado la totalidad de su patrimonio a la señora Chloe Anderson, con estipulaciones para donaciones sustanciales a organizaciones de prevención del maltrato a personas mayores. Un silencio atónito fue roto por la voz chillona de Carol. Eso es imposible, somos su familia. El testamento cita explícitamente el abandono y la negligencia como las razones de la desheredación, continuó Catherine con calma. Está debidamente presenciado, notariado y presentado ante el tribunal. 2 médicos confirmaron la capacidad mental del señor Harman en el momento de la firma. La suficiencia de Ryan se evaporó. Esto es un fraude. Lo impugnaremos. Pueden intentarlo, respondió Catherine, imperturbable. Pero dada la extensa documentación de negligencia, la declaración en video y los testimonios de los testigos, no se lo aconsejaría. Solo malgastarían un dinero que no tienen. ¿Qué quieres decir con dinero que no tenemos?, exigió Carol. Catherine me miró antes de continuar. La propiedad en la que residen, incluida esta casa principal, es propiedad del fideicomiso familiar Harman, ahora bajo el control de Chloe como fiduciaria. Además, las cuentas de inversión de las que han estado retirando fondos han sido congeladas a la espera de una auditoría por posible malversación financiera. El rostro de Ryan se volvió blanco como el papel. Eso no es posible. Esta casa es mía. Papá lo prometió. Arthur no prometió nada, intervine. Ustedes lo asumieron. Hay una diferencia. La comprensión los golpeó como una ola. Ryan había gastado sus ahorros en el crucero, contando con una herencia para cubrir sus crecientes deudas. La casa en la que vivían no era suya para vender o hipotecar. ¿Y nuestros fondos para la universidad?, preguntó Megan en voz baja. El abuelo los creó para nosotros. Ryan no pudo mirar a su hermana a los ojos. Catherine respondió suavemente, Arthur asignó fondos a su padre para ese propósito hace varios años. Sin embargo, esas cuentas nunca se abrieron. Megan se volvió hacia Ryan, con el horror dibujado en su rostro. Te gastaste nuestro dinero de la universidad. La familia estalló en un caos de acusaciones y negaciones. Jessica se escabulló silenciosamente por la puerta, escapando del desastre. Dejé que el caos reinara durante unos minutos antes de subir a buscar mi maleta. Cuando bajé, Ryan me siguió al pasillo. Su actitud había cambiado por completo. Chloe, por favor, suplicó, con la voz temblorosa. ¿Podemos arreglar esto? Cometí un error con Jessica. No significó nada. Podemos empezar de nuevo. Cambiaré, lo prometo. Miré al hombre que una vez había amado, viéndolo claramente, quizás por primera vez. Debajo de los rasgos atractivos y el encanto pulido había alguien que nunca se había preocupado realmente por mí, ni por nadie más que por sí mismo. Con calma, me quité el anillo de bodas y lo puse en su palma, junto con las llaves de nuestro apartamento. Lo dejaste morir, dije en voz baja. Así que ahora no obtienes nada. Incluyéndome a mí. Caminé hacia la puerta, con la maleta en la mano. Las súplicas de Ryan se convirtieron en amenazas. No te saldrás con la tuya, te demandaré, manipulaste a un anciano enfermo. En la puerta, me di la vuelta por última vez. Todo se hizo legalmente. Me enseñaste una lección valiosa en nuestro matrimonio, Ryan. Guarda siempre los recibos. Salía la brillante luz del sol de noviembre. Detrás de mí, podía oír las protestas de Ryan y la voz furiosa de Carol exigiendo a Catherine una explicación de cómo pudo haber sucedido esto. Pero sus voces ya se estaban desvaneciendo,
convirtiéndose en parte de un pasado que estaba dejando atrás. Catherine me había reservado una suite en un hotel tranquilo mientras decidía mis próximos pasos. Mientras guardaba mi maleta en el maletero de mi carro, vi a la señora Miller en su porche de enfrente. Me dio un sentimiento de complicidad y un pequeño saludo. Le devolví el saludo, sintiendo una sorprendente ligereza a pesar del peso emocional de los últimos días. El último regalo de Arthur no fue solo la seguridad financiera, aunque eso me ayudaría a reconstruir mi vida. El verdadero regalo fue la claridad y la fuerza que encontré al ayudarlo a buscar justicia. Mientras me alejaba de la casa y de la familia rota que había dentro, no pensaba en venganza, ni siquiera en vindicación. Pensaba en segundas oportunidades, en honrar la memoria de Arthur viviendo bien, y en la inesperada conexión forjada entre dos personas descartadas por aquellos que se suponía debían cuidarlas. Arthur había encontrado su paz. Ahora, era mi turno de encontrar la mía.